En el inicio del programa hablábamos de San Valentín, de esta fecha tan particular y tan esperada por muchas parejas, por el comercio también, vamos a decirlo de verdad. Y la idea era charlar desde otro aspecto, te lo mencionábamos, y ese otro aspecto es qué pasa con las relaciones de pareja, cuándo estas relaciones de pareja pueden tornarse tóxicas o cuándo estos noviazgos dejan de tener esa arista romántica para ser noviazgos violentos. Está con nosotros Natalia Sobrado, ella es psicóloga y con ella vamos a hablar de este tema. ¿Cómo estás, Natalia? Bien, bien. Bueno, yo un poco pensando en la fecha y pensando en San Valentín, buscaba de dónde viene esta tradición, que si bien uno puede pensar que es una fecha muy comercial o que se ha tornado muy comercial, bueno, un poco pensar cómo viene la historia. Y aparece algo que a mí me resultó interesante, que tiene que ver con un sacerdote, Valentín, que frente a la prohibición de un emperador de casar a los soldados, y que me parece interesante lo que el emperador plantea, porque plantea que estos hombres iban a funcionar mejor en el ejército si su corazón estaba libre. En ese sentido, Freud trae algo bastante parecido cuando dice que el enamoramiento es un estado muy particular, no lo idealiza. No. De hecho dice, bueno, el enamoramiento no te deja en los mejores términos frente a otro. En este sentido de que en el enamoramiento hay una idealización del otro, muy imaginaria, en suponer un montón de virtudes o de factores o de aspectos que el otro tiene, que me podrían completar o que podrían funcionar o ser funcionales a lo que uno necesita, y te deja, por un lado, muy vulnerable y con expectativas o con ciertas demandas que también pueden ser muy altas. Bueno, este sacerdote los casa igual, finalmente es condenado, finalmente se enamora de la hija de creo que de un carcelero y le terminan cortando la cabeza, que ahí viene un poco también, no sé si viene de ahí o no, la metáfora de perder la cabeza por amor. Por amor, lo cual tampoco está bueno, digo, porque una cosa es en sentido metafórico y otra en sentido literal. Perder la cabeza, llegar a la muerte por amor, tenemos que entonces pensar que es una categoría, la del amor, que si bien es mucho más filosófica y en ese sentido, bueno, se pueden pensar como muchas cosas en relación al amor, también es una categoría política y es más interesante pensar en nombre del amor o de esta categoría qué vínculos se arman. Exactamente, en cuanto a los vínculos, porque recién hablabas de esto de perder la cabeza por amor. ¿Hasta dónde el vínculo es sano para los dos integrantes de esa pareja? Sí, y estamos en un momento que no perdamos de vista que estando en febrero hay más de 30 femicidios, más de 10 travesticidios, muchos en manos de parejas, de exparejas, de amantes, es decir, personas que han estado vinculadas en algún momento bajo esta categoría de amor. Entonces, ahí es interesante pensar, bueno, ¿de qué hablamos o cómo se vinculan las personas en relación a esta categoría? Entonces, tomándola más como un dispositivo, una categoría política, podemos pensar cómo se juegan ahí las variables de los géneros, ¿no? Porque muchas veces no es lo mismo ser mujer que ser varón en un vínculo, las categorías de clase, ¿no? De clase social. Entonces, podemos pensar que hay amores éticos, donde hay un registro del otro, porque un vínculo necesariamente para que sea ético tiene que haber dos, y uno diría, bueno, siempre hay dos. Sí, pero una cosa es que el otro sea figurativo y otra cosa es que el otro forme parte de mi integridad también. Digo, dije dos, tres, no importa, no importa. Tiene que haber un otro y tiene que haber un registro ahí. Y para eso yo tengo que poder tolerar que me digan que no, y tengo que poder decir que no. Acá hay algo que es bastante importante. Son vínculos donde cuando no está la posibilidad de decir que no frente al otro, o no está la posibilidad de escuchar un no, bueno, se puede tornar algo muy complicado, porque lo que aparece, si no, es como cierta apropiación del otro, o cierta exigencia, ¿no? Hay muchas exigencias en nombre del amor, se le pide mucho, ¿no? Ni hablar en los contratos matrimoniales, donde la exigencia es muy grande.
Entonces, pareciera que una vez que eso ya está, o la idea del flechazo, entonces ya está todo dicho, Sí. cuando en realidad el amor es un trabajo de construcción mucho más cotidiano. Cuando decías recién, hay varios índices, varios tips a tener en cuenta. ¿Cuándo ese amor se vuelve tóxico para una persona? Bueno, yo creo que en esto de cuando hay miedo, cuando no se puede decir que no al otro por la reacción frente a eso. A ver, podemos pensar dos cuestiones. El amor exento de cierto conflicto intrapsíquico o de estos acuerdos que hay que armar con el otro, No existe. no existe. Ahora, eso puede tener y tiene que tener ciertos bordes. Y en esos bordes, cuando alguien llega a un punto donde no puede o está oprimido de tal modo que empieza a limitarse su vida o se centraliza todo en esa relación, ¿no? Porque, bueno, uno no solo tiene que poder amar, ¿no? Y en esto vuelvo un poco a Freud, porque, bueno, un poco también decía esto, bueno, si uno... Un fuerte egoísmo, en este sentido, como retirarse y no amar, sí, preserva de la frustración, de enfermar. Pero si uno no ama, Sí. finalmente... No está completo también, socialmente. También va a estar muy complicado. Hay algo necesario de vincularse con los otros. El tema es cómo podemos vincularnos más desde el cuidado que desde la apropiación y sin dar por supuesto, que el otro tiene que responder a lo que yo estoy esperando, sin dar por supuesto que hay acuerdos o mandatos que son muy sociales y que tienen que estar, o que son tácitos, cuando en realidad no. Cuando en realidad tiene que haber como una construcción entre esas personas que participen en esos vínculos y una construcción un poco más liberada de estos mandatos para que algo del deseo pueda fluir. Entonces, en este sentido, me parece que hay dos cuestiones. Una es ciertas repeticiones que se pueden dar, es decir, estas personas que dicen siempre elijo mal, o siempre elijo gente con la que la paso mal, o termino muy mal. ¿Y por qué uno siempre considera que elige mal? Bueno, ahí tenemos que pensar que el amor no es algo tan voluntario, hay como determinantes mucho más inconscientes que nos van guiando, no voluntariamente. Yo no comparto esta idea de, bueno, está ahí porque le gusta pasarla mal. Me parece que hay como movimientos mucho más inconscientes que quizá en la búsqueda de pasarla de una determinada manera termina con personas que repiten algo donde alguien no la está pasando bien. Y en ese sentido creo que muchas veces es necesaria cierta ayuda o cierta consulta con un psicólogo o con ciertos, cuando la situación es más grave, cuando ya no se trata solo de lo intrapsíquico, de conflictos de un sujeto, sino vinculares, cuando hay agresiones, cuando hay violencias, cuando ya no alcanzan las palabras y esto empieza a ser como más puesto en los cuerpos, cuando hay violencia física, cuando hay violencia sexual, psicológica, cuando hay cierta cohesión, porque estar enamorado o amar a alguien deja muy vulnerable, entonces tiene que ser una regulación de ambos, de poder ver hasta dónde. Hay como muchas dificultades también socialmente para poder separarse. Entonces, poder pensar que muchas veces lo mejor que puede pasar es poder separarse. Pero cuando la cosa es más vincular y es de a dos, y hay algo de que ya hay como un ejercicio de la violencia, hay, o como cierta acción ligada a poner en acto la agresividad, hay lugares especializados, está el área de género de la mujer, está la subsecretaría de género, tanto en Santa Fe, en las ciudades aledañas también, donde se puede pedir cierta intervención o cierto asesoramiento legal, psicológico, ¿no? Porque ahí ya... digamos, se pueden ir pasando ciertas etapas, a veces siendo advertidos, alguien puede advertirlo, y a veces otras no. A eso te iba a consultar, porque un primer indicio decías de una relación tóxica es no poder decir no. Pero ese indicio no siempre es advertido. ¿Qué otros indicios nos deberían poner alerta sobre un noviazgo violento, sobre una relación tóxica que se encamina hacia violencia futura?
sentir miedo, sentir temor, y cuando ese temor es como real, ¿no? Cuando no es que, bueno, es como más, qué sé yo, de uno, sino que realmente uno siente cierto temor, cuando los celos son excesivos, porque eso también habla como de una apropiación del otro. Muchas veces en las parejas, hasta incluso con cosas como muy mínimas, como que alguien quiera salir con los amigos, con las amigas, frente a eso hay toda una problemática inmensa cuando uno tiene que empezar como a deconstruir esta idea de ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no puede salir? ¿Por qué alguien perdería tanta libertad por estar ahí o por estar en ese vínculo? ¿Por qué alguien no puede volver a cierto horario? ¿O por qué no puede acordar? ¿O qué está pasando ahí? El tema de los celos, el tema del temor, ir perdiendo otros vínculos, ¿no? Perder cierto vínculo con los amigos, con la familia. Amigos, no poder escuchar cuando alguien te está diciendo, ¿no? Porque por ahí es importante que también como sociedad no seamos indiferentes frente a cierta cosa, poder advertir al otro. Ayer leía ayer mismo pasó, que una mujer baja un hombre de un auto y la corre una cuadra entera para subirla al auto, y ella relataba que pasaron 2 autos y que ninguno frenó. Claro. Recién el tercero frena. Entonces frenemos. Me parece que hay que poder frenar, que hay que poder pensar. A veces hay mucho miedo a separarse, pero quizá perder ese miedo también es la puerta de salida de algo que no está bueno, porque estar en una relación teniendo ese miedo de perder al otro, de separar, hay algo que tampoco ahí está funcionando del todo. A veces hay como un temor muy grande, que muchas veces es más imaginario que real. Entonces, poder ahí parar, pensar realmente y poner entre pregunta una serie de cuestiones de lo que está pasando es fundamental. Hay muchos temores que circulan, que bueno, que a veces vienen como muy grandes, y que hay que poder deconstruir porque, bueno, pueden ser como más históricos, vivenciales, pero a veces es mucho mejor que alguien esté solo que esté pasándola tan mal. La verdad que sí. Te agradecemos, Natalia, que te hayas acercado para charlar de esta otra arista de San Valentín. Gracias. Hasta luego. Gracias.